Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la primera partida que jugaron en la ronda número 5 de la final del Champions Chess Tour. Nada más y nada menos que el campeón del mundo Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura, que ya sabéis que es el más rápido. Quizás tenemos aquí frente a frente en el tablero a los dos más rápidos del oeste. Pues bien, como ya sabéis, ya os traje una partida de este enfrentamiento y tenía todavía esta en el tintero y quería pues subirla para que la vieseis porque es una gran partida. En esta ocasión Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y salía con peón de rey con E4, le contestaba Nakamura con E5 y tras caballo F3, caballo C6, alfil B5 aquí. El campeón del mundo plantea la apertura española, ya sabéis, también conocida como Ruy López, y las negras Nakamura responde con la rocosa berlinesa con caballo F6. Aquí juegan D3, lo que más está de moda en la élite, lo más jugado, digamos que es como una especie de anti-berlinesa para combatir esa rocosa berlinesa de las negras. Aquí juegan alfil C5, decir que D3 no es la variante principal. Aquí lo que más se ha jugado a lo largo de la historia es enroque corto y normalmente siguen con caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por D6, C por D6. Y entramos en el conocido final donde las negras se quedan sin enroque tras el cambio de las damas. Esto es muy conocido, tiene mucha teoría y normalmente las negras, aunque se queden sin enroque tras los cambios en el centro, D por E5, caballo F5 porque el caballo queda atacado y ahora las damas se cambian, dama por D8 y rey por D8, como digo, las negras se quedan sin enroque, pero es una posición muy sólida y muy, digamos, con mucha fama de tablas, como ya sabéis. No juegan enroque corto aquí las blancas. Carlsen juega con la, digamos, con la jugada de moda para combatir la berlinesa con D3 y aquí alfil C5 ya Nakamura prepara su enroque. Aquí juegan alfil por C6 ya que ha colocado los peones en casillas blancas. Aquí Carlsen cambia para doblar unos peoncitos y a la misma vez se deshace de la pareja de alfiles, pero todo no se puede tener en la vida. Le dobla peones a Nakamura, Carlsen se enroca. Fijaos que aquí el cambio en C6 nunca suele ser en la española para comerse este peón porque siempre existen temas para que las negras ganen. Por ejemplo, en esta ocasión aquí tendríamos dama de 4 que se amenaza un jaque mate directo y si las blancas defienden con dama de 2, por ejemplo, dama por E5 y las negras ganan material, las blancas se pueden ir para casa. Es por eso que en la española bueno, en la variante del cambio también de la española sucede esto, que no hay que comerse este peoncito. Así que Carlsen se enroca, pone seguro a su rey, alfil D6, ahora sí lo defienden, puesto que ahora como no existe el tema del mate, puesto que han enrocado a las blancas, sí que es un peligro, digamos, para las negras dejarse ese peón en el aire. Caballo BD2, alfil E6 desarrollando la última pieza menor juega Nakamura y B3 para desarrollar el alfil por la gran diagonal y meter presión sobre el peoncito de E5. Aquí se enrocan las negras con enroque corto. Alfil B2 ya vemos cómo las dos piezas presionan sobre ese punto solo defendido por el alfil, así que Nakamura lo defiende con caballo D7, lo defiende una vez más. D4 ataca a Carlsen en el centro, volviendo a atacar ese peón, así que hay que defender aquí. Juegan F6, cuidado con esta jugada, el peón F moverlo antes de enrocar no suele ser bueno, pero una vez enrocado el rey se puede jugar perfectamente como en esta posición. D por E5 y F por E5, las negras se quedan con un peón aislado, lo están atacando, pero es cierto que se les abre la columna F por donde pueden tener ataque. Carlsen juega dama E2 y de esta forma Nakamura juega dama E7, ambos jugadores con la última jugada han comunicado sus torres, han terminado totalmente su desarrollo
Y ahora juegan a 4 ganando un poquito de espacio en el flanco de dama. Torre F7 con la idea de pues llevar su torre doblándola en la columna F y meter presión por esta columna semiabierta. También más tarde la dama se va a incorporar en esta columna para hacer presión al campeón del mundo. Aquí Carlsen juega H3, de esta manera impide que este caballito venga a molestar en F3, ya que estaría dando rayo X el alfil a la dama, así que juega H3 controlando G4 y de paso dando un airecito a su rey. Torre a F8, doblan las torres aquí, las torres negras de Hikaru Nakamura se doblan y bueno amigos, llega el momento que tenéis que darle ahí al botón de suscribirse como si no hubiera un mañana. Suscribiros, que sé que pasáis mucha gente por aquí, no estáis suscritos. Va a darle al botón que no cuesta nada, así YouTube os avisa siempre que suba un vídeo. Seguimos con la partida después de este pequeño inciso y aquí las blancas juegan torre a D1, llevando la torre a la columna abierta, donde también están ejerciendo presión sobre las piezas menores. H6 juega aquí Nakamura, le da un pequeño respiro a su aire, también controla la casilla G5. En muchas variantes, muy importante no quedarse a ningún tipo de tema de mate de pasillo. Caballo H2 juegan, quizá para jugar F4 y romper con ese peón, ya que está sometido a mucha presión. Juegan C5 aquí, quizá también para deshacerse de su peón doblado en algún momento. Es verdad que ahora está bien controlado el punto C4, pero Carlsen coloca un caballo semilechuguero tocando ya al alfilito, metiendo más presión por la columna. Aquí juegan torre F6 con la idea de triplicar las torres y amenazar fuertemente el punto de F2. Y en este momento Carlsen juega dama D3. Cuidado que te estoy reventando aquí porque muchas piezas también te están tocando el alfil. Parece que no tiene miedo Nakamura y juega dama F7. Metiendo mucha presión por la columna semiabierta. Y aquí Carlsen juega F3. ¿Por qué no captura aquí si ya parece que tiene un peón digamos ganado tras la captura? Por ejemplo, caballo por D6, que es muy dudosa, C por D6 y digamos que dama D6 se encuentra con graves problemas. ¿Por qué? Porque ahí ya descubierto alfil por H3 y este alfil no se puede capturar, porque si no vemos como la dama está a tiro de la torre e incluso podrían dar un jaque al rey, incorporar a la dama al ataque para ganar más material. Una vez se mueva el rey, torre por D6 ganando totalmente y mandando al campeón del mundo para casa. No obstante, no juega Carlsen eso porque ya lo veis, juega F3 defendiendo bien su posición. Aquí juegan H5 las negras y ahora caballo por D6. Ahora sí captura Carlsen. C por D6, el peón se queda sin defensa, pero ya vemos que no es posible capturarlo por el tema de los rayos X de la torre y descubierto. Así que dama E3 juega aquí Carlsen, de esta manera aparta a la dama y es la torre la que toca ahora sí el peoncito. Por lo tanto, las negras vuelven a defenderlo con la dama. Dama G5, cuidado que está tocando el peón, pero parece que Nakamura no tiene miedo que esa dama haya salido ahí en posición agresiva tocando el peón y juega torre E8. Torre F2 juegan las blancas. ¿Por qué no se comen el peón este? Madre mía, si está ahí sin defender, pues sería un error, ya que esto es una trampita aquí de Nakamura hacia Magnus Carlsen. Con torre H6 se atrapa la dama. Fijaos que no tiene casilla donde ir. Todas están controladas por las piezas negras, así que cuidado con este tipo de situaciones que puede llevar a la derrota al instante a un jugador. Así que no capturan aquí las blancas y juegan torre F2, alfil F7, ahora sí defienden de esta manera y aquí caballo F1. Carlsen busca llevar el caballo a E3 para controlar importantes casillas del centro del tablero y pues de esta manera convertir a ese caballo en un caballo lechuguero. Caballo F8. También buscan ahora las negras reciclar este caballo, quizá para buscar buenas casillas también. Y aquí dama D2.
Tocando el peoncito, está defendido por la torre, no pasa nada. Caballo G6 buscando la casilla de F4, una casilla apetitosa para los caballos, igual que F5 para el blanco. Y allá que va el caballo blanco también a buscar esa casilla. Una casilla, por cierto, muy deseada en la española y en la italiana, como sabéis. Casilla F4 y F5, un caballito metido ahí, normalmente están muy bien posicionados. Caballo H4 hace aquí, no obstante, Nakamura, y rey H2 apartando el caballo quizás de algún tipo de que venga la torre a molestar aquí, o incluso con descubierto en alguna variante. Vete tú a saber lo que tenía planeado aquí, digamos, Nakamura. Aquí siguen rey H7. Hay una mosca que me está molestando. F por la mosca ahí. Y un me gusta ya de paso también. Ya que os habéis suscrito antes, ahora al me gusta. Torre de F1 juega Carlsen. Caballo G6. Ahora quizá quiera volver a la casilla F4. Y mete ya Carlsen el caballo en F5 primero, tocando a la dama de Hikaru Nakamura. Dama F8 apartándola de la amenaza, y F4 rompiendo antes que instalen aquí un caballito. Caballo por F4, dice yo que me lo como, pero esto es peligroso para las negras, como va a demostrar Magnus Carlsen. Parece que le estaba entregando el peón y parece que ese caballo no se pueda comer, pero sí que se puede comer. Y de hecho, fijaos cómo piensa el campeón del mundo aquí. Tiene ve que las negras tienen la torre defendiendo el peoncito junto con la dama, ¿vale? Dos piezas. Y lo atacan caballo y dama blanca. Por lo tanto, parece que ese eslabón, ese peón retrasado, no corre peligro. Pero con esta jugada, entregándole un peón, sí que corre peligro. Y además va a dejar a los peones bastante tocados. Y juega un sacrificio de calidad Carlsen. ¿Para qué? Para que se abra la diagonal y capturar una de las piezas que defiende el peón de D6. Aquí captura Nakamura y ahora vemos el alfil como apunta a la torre. Tras alfil por F6, de esta manera recupera la calidad y quita uno de los defensores del peón D. Tras la captura, fijaos, dama por D6, dama por D6 y caballo por D6, tocando al alfil y tocando a la torre. Torre E7 y torre por F4. Ha capturado Carlsen un peón, ha salido con una posición muy ventajosa, con un peón de ventaja. Las negras tienen dos peones aislados. Las blancas tienen un buen caballo lechuguero ahí prácticamente impartiendo justicia en la casa de las negras, y realmente las negras ya se han puesto superiores con esa entrega de calidad del campeón del mundo. Rey G6 juegan aquí defendiendo el peón que ha quedado tocado en F6, y aquí rey G3 acerca a Carlsen de esta manera el rey a la lucha. Alfil E6, sigue la partida con torre F3 y aquí B6 poniendo la cadena de peones un poquito bueno, defendida entre sí, porque el peón estaba tocado para que esta torre pueda buscar otros caminos. Rey F4 acerca a Carlsen el rey, H4 y aquí G4 al paso. Tras H por G3 y torre por G3, las blancas se quedan con un peón aislado en la columna H. Perdón, aislado no, pasado, peligroso. Aquí juegan rey H7 y H4. Empieza Carlsen a avanzar su peón. Torre D7 tocando el caballo, lo defienden la blanca, E5, F por E5 y rey por F5 defendiendo a ese caballo. Fijaos un momento en la posición que tiene aquí el campeón del mundo. Una posición muy bonita de cara a un final, porque tienen un peón pasado en la columna H y tienen que vigilar, y lo hacen con el rey. Pero ¿qué pasa? Que este rey se está quedando muy alejado de la lucha. Fijaos dónde está el rey del campeón del mundo, de Magnus Carlsen. En un momento dado que se cambien piezas puede estar llegando a estos peones y zampándoselos. O sea que la visión de Carlsen es buenísima, tiene una capacidad tremenda para ver situaciones digamos, de posiciones
que vayan a ir hacia un final y que sus piezas queden mucho mejor colocadas que las del rival. Aquí juegan alfil G8, porque el alfil queda tocado por el rey, y caballo F5. Y fijaos, rey H8, C4 juega Carlsen, está invitando a que esta torre entre ya en la posición de las blancas, pero para poder pasar el rey. Fijaos, torre D1, caballo E7, tocan al alfil, el alfil se va a H7 y caballo D5. Aquí juegan torre H1 y el campeón del mundo va a dejar que capturen ese peón. Juega caballo F6, prefiere eliminar este alfil, capturan, torre por H4 y caballo por H7, eliminando el alfil, que es una pieza que tiene mucha más movilidad que el caballo y puede dirigirse rápidamente al flanco de dama y digamos que empezar a molestar a todos los peones que están en casillas blancas. Y aquí tras rey por H7, rey D6, este rey se está infiltrando para comerse los peones. El rey de Hikaru Nakamura ha quedado muy lejos de la lucha. Torre H6, rey C7, torre F6, quiere defender su cadena de peones. Rey B7 ya está atacando el peón de A7, torre F7 jaque y defiende, rey A6 y torre C7. Y ahora Carlsen maniobra torre D3. Fijaos que esta torre le cortaba también al rey. Ahora torre D3 y esta torre va a ir a colaborar a la lucha sobre ese peón. Aquí juegan rey G6 acercando el rey a la lucha, torre D8, torre E7 y torre B8 también, torre A8 para zamparse el peón, vale, pero esta es muy buena, torre B8, rey F5, trata a Nakamura de traer el rey, torre B7, enfrentando las torres. Si cambian, el rey ya se está comiendo todos los peones, por lo tanto tiene que activar Nakamura la torre, torre E3 y rey por A7, zampa un peón, zampan otro las negras y A5, enfrentando los peones, que no puede capturar el peón de B, puesto que si no la torre se queda en el aire. Y ahora tras torre B4, ahora sí queda defendida, pasan el peón las blancas, Carlsen pasa un peón, rey E5, acerca un poquito el rey a la lucha y torre por B6, diciéndole, oye, me cambian las torres, si me cambias te corono el peón. Así que Nakamura no puede cambiar, juega torre por C4, rey B7 dando paso al peoncito, torre A4 y A7, y tiene que entregar la torre aquí, torre por A7 para que no corone el peón, rey por A7 y C4 tratando de coronar ese peón, pero es que la torre es muy rápida. Y tras torre C6 aquí Nakamura se rinde. Carlsen gana esta partida espectacularmente con este final ahí, donde ya ha visto la configuración de peones del flanco de dama y ha ido con el rey muy rápido, mientras el rey de Nakamura no se podía acercar. ¿Cómo se gana este final? Porque el rey se está acercando. Aquí ya se había rendido Nakamura, pero si juega digamos rey D4, resulta que este rey le da tiempo a llegar para capturar ese peón. Fijaos, rey C6, C3, este peón no puede avanzar, así que rey B5 se puede acercar a capturar este peón, no se puede avanzar porque si no la torre lo caza. Tendrían que jugar rey D3 y ahora rey B4, ya están tocando al peón. Si lo avanzan, rey B3, y no pueden avanzar, justamente llegan a tiempo las blancas de capturar este peón. No pueden avanzar, si no la torre se lo zampa, y si juegan rey D2, torre por C2, ganando la partida. Bien amigos, pues una partida muy espectacular y muy buena estratégicamente de cara, digamos, a ese final. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así, bueno, ya os lo he dicho antes que le deis me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.